Un día, cuando se acercaba el fin de año, recibí una llamada de pánico de la hijastra de mi hijo, Aurora, instándome a ir a su casa de inmediato. Conduje hasta la casa de mi hijo, un lugar que no había visitado desde hacía un tiempo. En ese momento Grace Granma, mi nieta. Grace, sentada en los escalones. Cemento de la entrada, se abrazaba las rodillas y parecía fría con su chándal escolar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí con ropa tan ligera? ¿Dónde están tu mamá y tu papá? Se fueron de viaje al extranjero con mi hermana. ¿Qué pasa? En el auto te estás congelando deprisa. Llevé a Grace al auto. Le compré una bebida caliente en la primera tienda de comestibles que vi más tarde. Cuando me encontré con Aurora en mi casa, me enfurecí por lo que habían hecho mi hijo y su esposa. Estos niños confiaban en mí, así que sentí el deber de ayudarlos. Aurora, ¿tienes las llaves de su casa? Sí, entonces vámonos ahora. Tomemos lo importante. ¿Qué vamos a hacer? Abuela. Sonreí, no necesitamos esa casa. Ya no, mi nombre es Arya, tengo 64 años. Perdí a mi esposo hace 2 años y ahora vivo sola. Aún así, mis días están bastante ocupados porque estoy absorta en administrar lo que mi esposo había dejado atrás cuando me casé hace 40 años. Eran lo que se podría llamar una antigua familia en el campo. Nunca imaginé que terminaría administrando esta casa grande. La casa de mi familia estaba a un viaje en tren del centro de la ciudad. Sí, mi esposo era mi compañero de clase en la universidad. Nos casamos justo después de graduarnos. Me mudé a este campo, confiando únicamente en él. Me sorprendió ver a mi esposo, que hasta entonces había sido un simple estudiante como yo, de repente siendo tratado como el hijo y heredero de una prominente familia local. Karen, mi suegra en ese momento, me inculcó a fondo la importancia de tratar al marido con el debido respeto. Sus palabras eran ley en ámbito y aunque fue frustrante entendí y cumplí gracias a que aún ahora sin nadie me siguen tratando con cierto respeto como el administrador de esta casa y terreno. Me casé en un momento en que la gente común anhelaba mudarse al centro de la ciudad. En ese entonces me veían como una rareza por venir hasta él. Karen probablemente me dio un entrenamiento estricto para disipar rápidamente tales cosas. Opiniones de los lugareños y luego tuvimos un hijo poco después de nuestro matrimonio. Era un niño y la gente que nos rodeaba lo celebraba como el aire, incluida la propia Karen. Sin embargo, después de tener a nuestro hijo, mi salud se deterioró, lo que llevó una vida marital menos íntima en él. Al final del día, él era nuestro único hijo, como lo he lamentado a lo largo de los años, pero ahora que mi hijo está casado y mis suegros y mi esposo se han ido, soy yo quien administra esta casa y la tierra que me quedan. Con un ingreso sustancial suficiente para mantener cómodamente esta casa espaciosa y vivir libremente, por supuesto, un cierto nivel de conocimiento y la utilización de personas capacitadas son esenciales para su mantenimiento. Gracias a los cimientos establecidos por Karen y mis esfuerzos para mantenerme al día con los documentos incluso después de la universidad, logré evitar ser víctima del engaño de y partes asociadas que frecuentan las instalaciones. Hay momentos, incluso a esta edad, en los que debo aprender cosas nuevas, pero eso agrega una sensación de vitalidad a la vida. Había una razón por la que necesitaba trabajar duro y administrar todo de esta manera. Mi esposo me dejó todos sus bienes en su testamento. ¿Por qué sé? ¿A la naturaleza de nuestro hijo Thomas? En circunstancias normales, la herencia se habría dividido en partes iguales entre Thomas y yo. Sin embargo, mi esposo decidió no hacerlo. Para hacer esto había expresado sus preocupaciones varios años antes de fallecer. Si le dejo la mitad de esta casa ahora se arruinará. Quiero que veas si Thomas puede. Para mejor. Pensé en esas palabras como su última voluntad en el testamento porque Thomas se había casado con su segunda esposa. Thomas había estado con su primera esposa, Victoria, durante poco más de 10 años, pero se volvió a casar solo 6 meses después de que Victoria falleciera a causa de una enfermedad. Se casó con la que había estado teniendo una aventura.
El marido que había estado fuera de forma parecía asombrado por lo que realmente estaba pasando con su hijo que parecía estar tan bien. Esto solo sirvió para empeorar su condición. Thomas era un adulto y casado, hasta entonces lo veía como un heredero sin problemas particulares, pero confieso que haber habido una tendencia a complacerlo demasiado como nuestro único heredero, no era solo yo, sino todos los miembros de la familia. Él era académicamente competente y progresaba de una escuela secundaria acreditada a la universidad, aunque tenía la opción de asistir a una universidad en la ciudad. Decidió permanecer local después de graduarse, consiguió un trabajo en empresa de un conocido y luego se casó con una chica local. Fue entonces cuando Thomas expresó su deseo de tener su propia casa y vivir de forma independiente. Construimos una casa en un terreno que teníamos. Para la joven pareja, Thomas y su esposa Victoria se llevaban muy bien. Sin embargo, después del nacimiento de su hija, la salud de Victoria comenzó a deteriorarse. Los médicos declararon que no podía tener más hijos. Me recordó mis propias experiencias, así que hice lo que pude. Para ayudarla, su madre biológica también la visitaba con frecuencia. También contratamos niñeras y amas de casa para una víctima del TIME. La salud de Victoria pareció mejorar, pero aproximadamente una. Después le diagnosticaron cáncer. Mirando hacia atrás, Victoria era una mujer increíblemente resistente por la que probablemente se sentía culpable. El problema que sus problemas de salud causaron poco después de su matrimonio es probablemente la razón por la que soportó tanto durante este tiempo. Desafortunadamente, cuando se descubrió el cáncer ya era demasiado tarde con nuestra nieta. Aferrándose a ella. Victoria falleció demasiado joven durante este tiempo. Sentí pena por varias razones. La razón más importante fue lo mucho que pensaba en Victoria como mi propia hija. También amaba mucho a mi nieta Grace. Me dolía que ella perdiera a su madre, pero había otro problema importante que pesaba mucho en mi corazón mientras Victoria. Tratamiento médico todos los fines de semana. Thomas ya tenía una amante, tal vez por eso casi nunca la visitaba. Después de la muerte de Victoria, Thomas se volvió a casar en menos de 6 meses. Su nueva esposa Olivia era originalmente una mujer del club que Thomas frecuentaba. Sorprendentemente, en ese momento ya habían estado en un relación durante más de 5 años. El diario de Victoria que ella me dejó estaba lleno de relatos detallados de los días en que Thomas dejó de regresar a casa. Tal vez tenía la intención de usarlo como evidencia para un divorcio. Un día nunca lo sabremos. Ahora que la nueva esposa Olivia tenía 2 años mayor. Thomas se mudó a la casa que habíamos construido sin dudarlo con su hija Aurora, que era 6 años mayor que Grace. Por supuesto yo estaba en contra de este matrimonio. Thomas le había sido infiel a Victoria y había tenido un romance con una mujer del negocio de la vida nocturna durante mucho tiempo. Rara vez se en visitar a su esposa enferma e incluso se volvió a casar poco después de que ella se fue. Nunca imaginé que mi hijo pudiera ser tan desalmado, pero Thomas dijo que me casé con la mujer con la que me diste una cita. Mamá, ¿no he cumplido con mi deber? Además, Victoria no era perfecta, o sé. Antes de tener un heredero varón. ¿Cuál era el punto de casarme con ella? Ni siquiera podía disfrutar de una buena vida marital con ella. Tuve que salir y desahogarme, o de lo contrario habría afectado mi vida. Trabajo. Siempre supe que Thomas era frío con Victoria, pero esto fue más que cruel. Me culpé a mí mismo. ¿Dónde salió todo mal con Thomas si lo malcriamos demasiado siendo nuestro único hijo? Sin duda, tanto mi esposo como yo lo habíamos hecho y las personas que nos rodeaban. Lo había mimado como el único hijo de una familia prestigiosa, pero aún así le habíamos enseñado el bien y el mal cuando era joven con estos pensamientos. Me he mantenido alejado de la casa de mi hijo por un tiempo. También fue por lo ocupada que estaba siguiendo las instrucciones de mi esposo. Muerte, solo lo visitarían en Navidad, pero eso fue un error. Sucedió un día hacia el final del año. La temperatura fluctuó enormemente incluso en diciembre, con días lo suficientemente cálidos como para hacerte después de solo moverte un poco, seguido de repentinos vientos helados. No es fácil para una persona mayor como yo. Sin embargo, era fin de año. Mientras estaba lidiando con informes de varias fuentes, de repente sonó mi teléfono móvil privado. ¿Quién podría ser? Era un número desconocido, pero era mi teléfono privado.
No mucha gente conocía este. Decidí contestar: disculpe, ¿eres tú la abuela de Grace? Era la voz de una mujer joven. Grace, sí, lo soy y tú lo eres. Perdón por la llamada repentina. Soy Aurora, era la hija de Olivia. ¿Por qué me estaba contactando? No tengo mucho tiempo, así que déjame decirte esto. ¿Podrías venir a nuestra casa de inmediato? ¿Dónde? ¿Llamando? El ruido de fondo era bastante fuerte. Disculpe, ¿qué está pasando? Entiendo que es difícil ganarse su confianza, ya que soy yo quien te llama, pero no hay tiempo. Te lo explicaré más tarde. Lo siento. Aurora terminó la llamada. Sentí como si me estuvieran manipulando hábilmente, pero afortunadamente tuve un poco de tiempo libre mientras. Corriendo a buscar mi auto. Una brisa fría y seca rozó mis mejillas. De repente recordé que hoy hacía más frío que ayer. Conduje hasta la casa de mi hijo, un lugar que no había visitado desde hacía algún tiempo, y estacioné en el camino de entrada. Había espacio suficiente para 4 autos, pero solo había 2. Thomas y los demás allí con ese pensamiento. Salí del auto y me dirigí hacia la entrada. En ese momento Grace Granma corría hacia ella. Grace estaba sentada en los escalones de concreto de la entrada abrazando sus rodillas y luciendo fría en su chándal escolar. ¿Por qué estás aquí con ropa tan ligera y dónde están tú? ¿Y tu papá? Se fueron de viaje al extranjero con mi hermana. Lo que sentí fue que algo andaba mal cuando escuché esas palabras. De todos modos, sube al auto. Te estás congelando deprisa. Llevé a Grace al auto y le compré una bebida caliente en la primera tienda de comestibles. Vi que debía haber tenido mucho. Se calentó las manos con cuidado antes de abrir lentamente la tapa y tomar un sorbo. Quería preguntarle de inmediato qué había pasado, pero decidí. Era más importante conducir con seguridad de regreso a casa una vez en casa. Llevé a Grace a la sala de estar. Llamé al ama de llaves en el camino y le pedí tazas de té calientes y algunos bocadillos. En el momento en que entramos a la habitación y Grace sintió el calor. Parecía aliviada. Y eso me dio una muy mala sensación de sentirme mejor. Sí, su respuesta y todo su comportamiento parecían más jóvenes de lo que recordaba. Debería ser una niña en crecimiento a la edad de años, incluso cuando lloraba junto a la cama de su madre enferma, sus muñecas parecían tener más carne. Las muñecas, las manos de Grace, ¿qué pasó aquí tras una inspección más cercana? Las manos de Grace tenían grietas severas. Recuerdo que los niños a veces tenían eso cuando yo era joven, pero no es algo que se ve menudo hoy en día. Oh, esto comenzó el año pasado. Parece doloroso. ¿Estás usando alguna crema? No, yo no. No tengo crema. Creo que es por usar agua caliente para bañarme, lavar los platos y lavar la ropa, lo que últimamente no hay ama de llaves. Papá la obligó a irse, dijo que cuesta demasiado, así que aceptara su trabajo. ¿Qué pasa con tu mamá Olivia? Está ocupada con muchas cosas. Y a papá no le gusta si sus manos se ponen ásperas y tus pasos. Hermana, mi hermana es la de Tuve. Te dijeron que la llames eso. Gracia sintió en silencio. Papá me dijo que la llamara así cuando estemos afuera en casa. Llamo a Aurora. Yo también prefiero eso. Vale, entonces vamos con eso. Vale. Y abuela, esa persona no es mi mamá. Ella me dijo que la llame Olivia. No quiero, pero si no me pega. Gracia dijo con una sonrisa amarga. ¿Qué significa eso? Lo que había estado sucediendo en esa casa mientras yo me había mantenido alejado finalmente de comer aproximadamente la mitad del pastel que le habían traído. De repente pareció recordar algo, metió la mano en el bolsillo de su chándal y sacó un teléfono móvil. Parecía del tipo que tendría un estudiante de primaria. Grace lo usó y comenzó a escribir un mensaje. ¿Qué estás haciendo? Aurora me dijo que le enviara un mensaje. Llegarás. Abuela, lo hizo. Sí. Aurora me compró este teléfono. ¿Qué pasa con el anterior? Papá se lo quitó.
No mucho después de que se volvió a casar esa persona le dijo que era demasiado pronto para que yo tuviera uno. Esa persona a la que debe estar refiriéndose Olivia. Tu papá no dijo nada. Grace se encogió y frunció el ceño. Papá no sabe nada de mí. No pude. Me puse en contacto con mis amigos por un tiempo, así que Aurora me compró este teléfono y me dijo que lo sentía, no es el último modelo. También me dijo que me asegurara de que nunca lo encontrará, que se asegure de que nunca lo. ¿Quién es ella? ¿Es Olivia quien? Me había quitado el teléfono anterior. Oh, la abuela Aurora me respondió. Está de camino hacia aquí desde el aeropuerto. ¿No se suponía que estaba de viaje en el extranjero? Dijo que fingiría ir y volver, así que me dijo que esperara. Ella se escapó de alguna manera. ¿Qué estaba pasando entre estos dos en ese momento? Todo lo que pude hacer fue esperar. Aurora llegó a nuestra casa 3 horas más tarde después de tomar varios autobuses. Después de todo, es una ciudad de provincias, incluso si vino directamente desde el aeropuerto más cercano. Tomaría una cantidad de tiempo considerable. Lo siento, Arya, gracias por atender a Grace. De una llamada tan corta y repentina. Aurora se disculpó profundamente. Aurora, su tono era claro y firme, su mirada era firme. Pensé para mis adentros que aunque esta chica parecía plana, a ella le gusta Olivia. Parecía bien fundada, así que, ¿qué pasa con esos dos yendo de viaje al extranjero? Habían estado hablando de ir. Nosotros 3 por un tiempo, pero no estaba seguro de qué pasaría allí, así que fingí enfermarme para escapar. Planean pasar 3 semanas en el extranjero yendo desde Italia hasta el Reino Unido. 3 semanas, ¿qué pasa con sus trabajos? Esta historia parecía aún más oscura de lo que había anticipado y parece que mi madre estaba planeando a ese hombre durante este viaje. ¿Quieres decir exactamente lo que acabo de decir? Ese hombre tenía sus ojos puestos en mi madre y en mí desde el principio. Oh Dios mío, oye, es verdad. Intervino la abuela Grace apretando el puño y sentándose al lado de Aurora. Vi a papá insistiendo en que Aurora se uniera a. Cuando yo estaba. Había terminado de limpiar el baño muchas veces, ella siempre hacía que se las arreglara para ignorarlo como una broma dura, pero papá chasqueaba la lengua y me gritaba que me fuera cuando estaba deambulando cerca. No, es gracias a Grace que no empeoró. Además de eso, siempre me preocupó que Grace saliera lastimada, pero puedo imaginar qué hubiera pasado si ella no estuviera allí. ¿Qué diablos estaba pasando con mi hijo? ¿Hasta qué punto ha corrompido? Reflexioné por un momento frente a los dos chicas. La forma en que se protegían entre sí parecía que se llevaban bien. No, era más que eran como camaradas contra un enemigo común. Entonces, ¿cómo te arreglas con Grace? Dijiste antes que Olivia te dijo que la llamarás por su nombre, ¿verdad? Mi madre comenzó a salir con él por dinero e incluso se quedó con él durante el matrimonio. He visto a ese hombre venir a nuestra casa desde la escuela secundaria. He notado la forma en que gradualmente comenzó a mirarme. Manera apropiada, y ahora porque vivimos en la misma casa se está poniendo arrogante. Oh, como lo odio. Aurora dijo esto mientras se abrazaba, claramente disgustada, pero estoy agradecida de que me permitan continuar mis estudios. He estado yendo a la universidad y trabajando a tiempo parcial tratando de mantenerme lejos de casa lo más posible. Pensé en mudarme. Aurora se quedó por mi culpa. Grace intervino. Incluso hoy esos dos me dejaron solo sin darme una llave ni dinero, diciéndome que fuera a algún lado, y en ese chándal el viento la haría sentir aún más fría. La vista de ella esperando allí abrazada a sus rodillas. Esperé porque ahora me dijo que hiciera hasta que esos dos abordaron el avión y estaba claro que no iban a regresar, así que por eso llamaste. Sí, estuve justo a su lado hasta justo antes de su hora de abordar, pero si hubiera dejado a Grace en paz, se habría resfriado, así que hice una llamada cuando no estaban mirando. Sabía que todavía frío. Aunque lo siento, sinceramente, podrían haberme contactado antes, pero supongo que estas jóvenes querían hacer algo. Estoy seguro de que esos dos definitivamente estaban en el extranjero antes de contactarme, y ahora que confían en mí debo hacer lo que pueda por estas chicas. Aurora, ¿tienes las llaves de su casa? Sí. Entonces vámonos ahora y tomemos. ¿Qué es importante?
¿A qué vamos? Para hacer abuela, sonreí, ya no necesitamos esa casa, ¿verdad? Y luego estábamos 3 semanas después del año nuevo, el año nuevo había comenzado y la gente comenzó a regresar a la escuela y al trabajo. En ese momento 2 personas entraron irrumpiendo en mi casa arrastrando maletas. Mamá, ¿qué fue? Eso Tomás me gritó enseguida, al parecer se había vuelto a casa sin pensarlo y luego vio que no quedaba nada ahí. Bueno, esa era mi propiedad, pensé que era inútil así que lo mandé demoler y el terreno vendido. Oh, tus pertenencias están en este trastero. Justo después de ese incidente me puse en contacto con un de bienes raíces y una empresa de demolición que conocía bien. Cuando se enteraron de la situación, inmediatamente aceptaron mi oferta. Tiré las llaves del trastero a Tomás, los dos fallaron y un pequeño sonido metálico resonó en la entrada. No te metas conmigo, mamá, esa era mi casa. Oh, ¿por qué piensas eso? ¿Qué quieres decir con? Parece que estás equivocado, esa casa fue construida para ti, pero se registró bajo mi nombre y el de mi esposo y ahora es mío. ¿Qué importa lo que haga con él? ¿Qué pasa con mis hijas? ¿Qué hiciste con ellas? Tus hijas, eres alguien que habla, Olivia. Me burlé y por favor entra. Hice un gesto hacia 2 para entrar a lo que no era la sala de estar. Los guié en silencio. Nuestro destino era el espacioso pasillo en la parte de atrás. Gracias por esperar. Abrí la puerta. Después de caminar por el corredor central había una docena de personas esperando en la habitación, pero en las primeras personas que llamaron la de los 2 detrás de mí fueron Grace y Aurora. Mis nietas estaban sentadas al lado de la silla que estaba a punto de tomar. Aurora, ¿por qué ignoraste mis llamadas? Grace, nos delataste con mamá. ¿Cuándo te volviste tan astuto? Tomás y Olivia, tal vez en un ataque de ira con las caras rojas, intentaron acercarse a las chicas. Las personas en la habitación las detuvieron y las obligaron a sentarse frente a nosotros, mirándonos sin aliento. No parecieron darse cuenta de las personas que nos rodeaban. Ahora que todos están aquí, comencemos. Miré a todos a mi alrededor y hablé. Procedamos todos, gracias por su cooperación. Empezaremos contigo, gracias. Hola, Tomás, un duro descanso al regresar. Tus largas vacaciones, pero no hay forma de avanzar desde aquí ante esa voz. Tomás se sobresaltó y se volvió. A su izquierda, señor, el director general habló con voz tranquila, pero sus ojos no sonreían. Nunca pensé que realmente solicitaría unas vacaciones de 3 semanas. Esperaba que ya hubiera dejado esos malos hábitos. Tomás se encogió ante bajo mando. Voz siempre ha sido arrogante con sus inferiores pero débil con los que están por encima de él. Ha sido así desde pequeño, pero hasta ahora lo has aprobado. Mira, Tomás, ¿cuál crees que es tu valor? ¿Qué pasa si no lo sabes? Déjame decirte cuál es tu único valor para nuestra empresa. Es su como heredero de esta prestigiosa familia. Tomás apretó los dientes, pero parece que eso ya no significa nada. ¿Qué quieres decir? El director general se volvió hacia mí. Tomás, miré directamente a mi hijo, su mirada vaciló visiblemente. Voy a anunciar a todos aquí hoy el contenido del testamento que escribí el otro día en presencia de abogados. Sí, tuve que escribirlo con anticipación, de lo contrario mi herencia iría a ti, ¿no es así, mamá? Ya lo hice. Lo guardé en un lugar seguro. Es simple, en caso de que yo fallezca, toda mi herencia irá a parar a Grace. Tomás, su trabajo se abandonó en estado de shock y luego de unos. No, debo haber escuchado algo extraño, es extraño, tal vez mis oídos no se han adaptado. El vuelo no, Arya no ha dicho nada extraño. Nuestro abogado de familia intervino. El anterior jefe de familia excluyó a Tomás como heredero debido a su comportamiento y gasto en ese momento. Recuerdo bien las palabras de Ara, sí, recuerdo esa. Solo ahora recuerdas que temblé. Mi cabeza con incredulidad. Entonces el director general de la compañía se hizo cargo de la conversación y continuó donde la dejamos el abogado y yo. Parece que Arya ha decidido despojarte por completo de tus derechos de herencia, lo que significa que ya no hay razón para que te tratemos de manera. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Lo que le importaba a nuestra empresa era la conexión con la gran familia terrateniente de esta región, no sus capacidades personales. Ahora, ¿qué hacer a continuación? El director general me miró. Asentí levemente. Por favor,
proceda como mejor le parezca. Gracias, Thomas. Toda la empresa sabe que solicitó un 3. Una semana. Vacaciones para un simple viaje. Los superiores están planeando tu degradación y reasignación. Agradece que eso es todo lo que vas a lograr. Thomas se desplomó en el acto como si todas sus fuerzas lo hubieran abandonado. Eso es ridículo. En ese momento Olivia se inclinó hacia adelante. Arya, si Grace es la heredera, ¿qué pasa con Aurora? ¿Es diferente? Aurora, ¿por qué pensarías que ella también es hija de Thomas? A esta familia por una sola gota de sangre, ¿cómo podría un completo extraño reclamar algún derecho aquí? Eres estúpido, ¿cómo te atreves a hablarle a tu madre de esa manera? He estado dejando mensajes preguntando cuándo te unirías a nuestro viaje y no respondiste. Así es, lo estábamos esperando con ansias. Thomas incluso intervino ansiosamente. Aurora sacó su teléfono móvil. Disculpen, todos. ¿Podrían escuchar esto por un momento? La sala vibró de curiosidad. Vamos, Aurora, ¿no te unes? Yo en el baño hoy, lo siento, ahora tengo un trabajo a tiempo parcial. ¿Qué no puedes hacer mientras digo? Un golpe sordo. El sonido de Thomas golpeando la lavadora, basta. A papá Aurora no le gusta, cállate. Hubo un ruido junto con la voz de Grace. Grace, Aurora, tienes un trabajo de medio tiempo, cierto, date prisa. Gracias. Hubo algunos pasos y luego más sonidos de fondo, así que lo que los dos me dijeron fue solo una fracción de la historia. ¿Qué es esto? La voz de Thomas, ¿no es así? Todos en la habitación miraron a Aurora. Grace y Thomas a su vez con expresiones sombrías. Aurora detuvo la grabación y declaró con firmeza. Esto es solo una parte. Constantemente sentí un peligro como este y Grace se vio obligada a limpiar los baños y inodoros. Me ayudó en tales ocasiones, no solo esta vez. Ella siempre me hacía saber cuando él estaba cerca cómo podía hacer eso. Grace miró en silencio a Olivia y luego sacó su propio teléfono móvil. Lo que te quité tu teléfono, Olivia. Acabas de decir que te lo quitaste yo. Planteó la pregunta. Hoy en día, los niños de escuela primaria necesitan teléfonos móviles y usted le quitó uno a Grace, una estudiante de secundaria. Mamá, es parte de su educación, cierto, es cierto, ella no necesita el último modelo, entonces al menos dele un teléfono con funciones básicas. Las funciones hoy en día, incluso salir con amigos, parece requerir intercambiar mensajes y tú también. Noticias de la escuela, cierto, ¿ustedes dos siquiera prestan atención a los avisos de su escuela? Estoy ocupado, ¿sabes? Parece que tengo tiempo para asistir a su escuela. Eventos que te mantiene tan ocupado. Aurora se rió entre dientes. ¿Qué es esa? Aurora burlándose de tus padres de esa manera. Bueno, tu ocupación siempre ha sido engañar. Los hombres, ¿no es así? La mirada de Thomas se volvió hacia Olivia. Lamento hacerte esperar, John, por favor entra. Aurora llamó en voz alta a la puerta. Se abrió revelando a un hombre un poco más joven que Thomas y su esposa y otro hombre con traje. La expresión de Olivia cambió drásticamente. Ha pasado un tiempo. Nunca pensé que terminarías en un lugar así después de todo. Me costaste todo. ¿Qué estás haciendo aquí, damas y caballeros? Permítanme presentarles a John. Él es una de las víctimas a las que esta mujer estafó dinero en el pasado. Aurora, dijiste uno, ¿quieres decir que hay más? Le pregunté a Aurora. Sí, esta mujer. Tuvo hombres yendo y viniendo, pero John fue el caso más trágico. A pesar de que él era el más decente entre ellos. Desde que estás aquí, por favor cuéntanos todo sobre esta mujer. Veo a John. ¿Qué te hizo, Olivia? Fraude matrimonial y robo. La habitación zumbó ante esas palabras. ¿De qué estás hablando? Tú me diste dinero voluntariamente. Tenía la impresión de que íbamos a abrir una tienda juntos como familia, por eso estuve de acuerdo. JN miró a Olivia con la mirada llena de desprecio. Necesitábamos algo de efectivo para un depósito en una bonita propiedad que habíamos encontrado en ese entonces, así que retiré todos mis ahorros y le entregué él a esta mujer, pero al día siguiente desapareció. ¿Hay alguna prueba? Aurora operó su teléfono y reprodujo otro clip de audio. Vamos, ¿qué es esto? De repente,
hemos ganado mucho dinero de John. Así que sabes que tenemos que mudarnos rápidamente a otra ciudad. Olivia golpeó la mesa con la mano. ¿Cómo conseguiste eso? Por supuesto que sí. Me estaba preparando para arrastrarte al infierno. ¿Cómo te atreves a decirle esas cosas a tu madre? Ya no te considero mi madre. Me golpeaste y te saltaste las comidas solo porque pensabas que un chico con el que habías estado saliendo coqueteaba conmigo y en este viaje estabas planeando prepararme con tu marido, ¿verdad? A luz. El derecho a hacer lo que quiera. Seguro que parece que el término abuso infantil no existe en tu mundo en ese momento. El hombre detrás de John se levantó para que tengas más crímenes ocultos. Parece que el hombre sacó una bolsa de policía. Hecho. Olivia saltó hacia atrás. Shock al verlo. ¿Por qué está? Policía aquí. Realmente no tienes ni idea. John te está demandando por fraude y robo, ¿no es así? Sí, Aurora me encontró y organizó esta reunión. Olivia, deberías rendirte ahora. Puedo testificar con todo detalle. El fraude, el robo y el abuso infantil contra mí, hay cosas que me hiciste y de las que no puedo hablar aquí. A Grace tragar nerviosamente, por eso Aurora quería proteger a Grace de experimentar lo que ella hizo. Testificaré sobre todo lo que me pasó a mí, no importa lo pequeño que sea, es repugnante siquiera recordarlo, pero si te pone tras las rejas, vale la pena. ¡Qué chica tan fuerte! Mi hijo creció hasta convertirse en un hombre. Y se enamoró de una mujer terrible. Pero me alegro de haber podido. Conoció a Aurora después de que los dos se divorciaron. Suena tonto, pero en realidad fue cuando se acabó el dinero que la relación terminó. Cuando Thomas visitó a Olivia en la estación de policía, simplemente se insultaron. Sí, los hechos de Olivia gradualmente salieron. La luz con los datos de audio. Y fotos que Aurora había estado recopilando y surgieron más crímenes. El abuso infantil que sufrió Aurora fue tan horrible como sospechaba la policía, así que después de sus entrevistas me dijeron que había decidido hacer todo lo que pudiera por Aurora, pero ella insistió en que solo necesitaba ayuda para un trabajo. Después de graduarme, así que decidí conseguirle un trabajo excelente. Thomas fue degradado y transferido de inmediato, como el director general había dicho, a una sucursal regional. Además de eso, se convirtió en gerente de sección. Parece que fue demasiado difícil degradarlo de un jefe de departamento a un empleado regular, por lo que donde pudiera hacer el menor daño en una región en la que nunca había estado. Al final, fue esta tierra nuestra que habíamos protegido la que arruinó a mi hijo como madre, todo lo que puedo esperar. Porque es que él se vuelve algo decente en el mundo exterior, no es que espere mucho ya que para nosotros. Sonido de los niños todos los días es una gran alegría. Ahora esta espaciosa casa es mi hogar, mi nieta y su hermanastra. El trabajo que le conseguí a Aurora es trabajar junto a Grace, quien eventualmente heredará esta casa, sirviendo como su asistente. De esta manera no hay dependencia. Si Arya dice que es necesario adquirirlas necesarias con una chica tan fuerte a su lado. Estoy seguro de que el futuro de Grace está seguro, sin embargo, no. No importa cuán resistente sea Aurora, puede haber momentos en que el abuso del pasado la atormente por el momento. Apoyaré a estos dos. Necesito mantener buena salud para poder hacerlo. Thomas se convirtió en la edad